Bueno, en esta versión, en este video, lo que quería era revisar con ustedes la forma de medir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a saber, a partir del electrocardiograma, cuál es la frecuencia cardíaca de nuestro paciente? De nuevo, solamente, ya un mínimo paréntesis, tengan en cuenta las condiciones de registro, es decir, a qué velocidad salió el papel para poder hacer bien la interpretación. Yo no voy a tener un cronómetro para medir segundos, porque además el electrocardiograma se hizo hace bastante tiempo, o hace unas horas, unos minutos o días incluso. Lo que sí voy a tener es un papel milimetrado, en el cual si yo sé a qué velocidad sale este papel, sé cuántos milímetros equivalen a un segundo. La velocidad del papel de 50 milímetros por segundo quiere decir que en 50 milímetros tengo un segundo, de manera que puedo hacer perfectamente la escala, y la velocidad del papel de 25 milímetros por segundo lo que indica es que en un segundo salen 25 milímetros. 5 milímetros, 10, 15, 20, 25. En un segundo sale este trocito de papel si esta es la velocidad de registro. Vale. Permítanme que haga un ejemplo un poco absurdo, pero simplemente para que entiendan por qué lo hacemos de esta manera. La primera posibilidad es, yo registro un electrocardiograma durante 24 horas y hago la media. Claro, conecto al perrito, conecto al gato, conecto al abuelo, al equipo, le doy el botón, va saliendo papel. Claro, en 24 horas salen unos 4 kilómetros, 300 metros de papel, y si lo registro a 25 milímetros por segundo para ahorrar papel, salen 2,2 kilómetros. Entonces, evidentemente, esto no lo hacemos, y además no puede estar el perrito quieto 24 horas, ni el gato, ni el abuelo, de manera que esto es absurdo. Se puede hacer con un holter que, en lugar de escribirlo en un papel, va tomando un registro digitalizado del electrocardiograma, pero no es la técnica ni para aplicar ni para hacer el cálculo de frecuencia cardíaca. Claro, la frecuencia cardíaca en 24 horas es el valor más exacto, porque la frecuencia cardíaca no va a ser la misma cada minuto ni cada hora del día. De manera que cuando yo hago la media y digo que esta persona tiene una frecuencia media de 75, o que este perro tiene una frecuencia media de 105, o que este gato la tiene de 112, si yo lo he calculado a lo largo de 24 horas, el valor medio es el más significativo. Como esto no se puede hacer, muchísimo papel, es muy complicado, hago un registro de una hora. De una hora, insisto en que es un ejemplo un poco extremo para que entiendan por qué voy a hacer el cálculo así. Una hora ocurre lo mismo. En un está saliendo 180 metros de papel o 90 metros de papel si la velocidad es de 25 milímetros por segundo. Esto también es absurdo. Durante una hora, por ejemplo, en un quirófano lo puedo tener, pero la realidad es que salen unas cantidades enormes de papel, y por eso en el quirófano, en lugar de tenerlo en papel, tenemos monitores que lo van poniendo en pantalla y no lo registran. Algunos monitores, si en un momento determinado quieres hacer un trocito del registro por alguna razón, tienen la posibilidad de ping, darle al botón e imprimen un trocito del electrocardiograma, de tal manera que después de una cirugía de una, de dos, de tres, de 4 horas, si usted quiere y le da al botón adecuado en el momento preciso, pues puede tener medio metro, un metro, 2 metros de papel donde ha registrado las incidencias de la cirugía. Pero para un electrocardiograma ambulatorio y para poder calcular la frecuencia cardíaca, tampoco vamos a registrar una hora. Y bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que cuando ustedes toman el pulso. Cuando ustedes toman el pulso, no están una hora tomando el pulso y hacen la media. Bueno, estoy un minuto y voy contando latidos. Bueno, tampoco ni siquiera estás un minuto, estás 15 segundos y multiplicas por 4. Bueno, pues más o menos eso es lo que hacemos nosotros aquí. Entonces, puedo medir 60 segundos, que suponen un minuto, y cuento los ciclos, o 30 segundos y multiplico por 2, o 15 segundos y multiplico por 4, 10 segundos multiplico por 6, 5 segundos multiplico por 12, 3 segundos multiplico por 20, 2 por 30 y un segundo multiplico por 60. ¿Qué hago? Pues eso, contar los ciclos. En un segundo, ¿cuántos hay? Pues hay un ciclo en ese segundo. Bueno, pues si multiplico por 60, serán 60 ciclos en 60 segundos, 60 ciclos por minuto. Vale, entonces ya esto suena un poco más razonable porque son periodos de tiempo más cortos. Claro, incluso los 60 segundos salen 3 metros de papel. Alguna vez vas a tener un electrocardiograma de 3 metros. Por un error
o por una determinada arritmia que quieres ver con más detalle o con más frecuencia. La realidad es que para calcular la frecuencia 3 metros es un poco exagerado. Y luego estar midiendo y contando todos los ciclos en 3 metros de papel. Normalmente trabajamos en trocitos de electrocardiograma más pequeños y trabajamos en 6, en 5, en 3, en 2, en un segundo. Cuanto más breve es el plazo de tiempo, el periodo de tiempo en el que yo hago el cálculo, mi error es un poquito mayor. Claro, si en 3 segundos cuento los ciclos y lo multiplico por 20, no sé si cualquier error, pero cualquier arritmia, cualquier error, cualquier pequeña variación que me añada un ciclo o que me reste un ciclo en estos 3 segundos, esa variación no va a ser 1, va a ser 1 por 20, 20. De tal manera que si en lugar de 4 ciclos incluyo 5, pues claro, 4 ciclos me daría 80 y 5 ciclos me daría 100. Entonces, ¿cuál es el correcto? Bueno, la primera regla es incluir o utilizar un periodo de tiempo tan largo como sea posible dentro de tu electrocardiograma. Por ejemplo, es mejor utilizar 6 segundos en caso de que tengas 30 centímetros, que no es una cantidad tan exagerada de electrocardiograma, en 50 milímetros por segundo, utilizar 5, que son 25 centímetros, como mínimo, 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 3 segundos, que son 15 centímetros. Luego, cada uno de estos factores, perdón, cada uno de estos valores lo multiplicas por el factor de conversión. Pues 6 segundos hay que multiplicarlo por 10 para que me dé 60 segundos, pues mi valor, los ciclos que yo mida, también lo multiplico por 10. 5 hay que multiplicarlo por 12, esto se utiliza poco. ¿Por qué? Porque la tabla de multiplicar del 12 no nos la sabemos muy bien de memoria, con lo cual en 5 ciclos hay que multiplicarlo por 12, en 5 segundos hay que multiplicarlo por 12 para tener 60 segundos. Si yo tengo en 5 segundos 7 ciclos, hay que multiplicar 7 por 12. Uy, 7 por 12, ¿esto cuánto es? Ya necesito hacerlo más. En 3 ciclos, en 3 segundos, perdón, lo tengo que multiplicar por 20 y los ciclos también por 20, esto está muy bien, lo multiplicas por 2 y le pones un 0. 2 segundos hay que multiplicar por 30, cuentas los ciclos en 2 segundos, multiplicas por 3 y le pones un 0. Y en un segundo no es nada recomendable porque cualquier pequeña variación me va a multiplicar por 60, no sé tanto si mi error como mi inexactitud. Entonces es poco habitual que utilicemos esta fórmula en nuestra lectura de frecuencia en el electrocardiograma. Por supuesto que si lo que estoy haciendo es un registro en 25 milímetros por segundo, pues estos valores me cambian un poco. 6 segundos son 15 centímetros, con lo cual 15 los voy a tener siempre, prácticamente siempre, y entonces puedo medirlo muy bien y ya en 6 segundos mi precisión es un poco mayor. Esto es ideal. De bueno, pues lo hago siempre en 25 y mido 15 centímetros y 6 segundos. De bueno, ya, pero recuerden que en 25 las ondas y los intervalos se miden peor. Por eso yo les recomendaba desde el principio que tengan un trozo a 50 y que tengan un trozo en 25, que no ocurre nada por tener 15 o 20 centímetros más de papel en otra velocidad, de manera que si miden muy bien todo en 50, la frecuencia y la velocidad del papel en 25, la frecuencia en la velocidad del papel del 25 es más preciso, es más fácil calcularla. Sencillamente tienen estas tablas. En 25 mido en 6 y multiplico por 10, mido en 5 segundos y multiplico por 12, mido en 3 y multiplico por 20 y así sucesivamente. Lo único que ocurre, la tabla es la misma, lo único que ocurre es que en 25 el trozo de papel es la mitad, de tal manera que en 15 centímetros tengo ya 6 segundos o en 7 centímetros y medio tengo 3 segundos. Para hacer esto se puede hacer a mano, pero tener una regla de dibujo en estas pequeñas de colegio a mano ayuda mucho. La mayoría de las reglas tienen 15 o 20 centímetros, de manera que me van a servir para medir la frecuencia cardíaca con mucha facilidad. Ahora les explico cómo. Tengan en cuenta que la velocidad de papel de 50 milímetros por segundo, pues 50, 10, 20, 30, 40, 50, 50 milímetros, 5 centímetros, esto es un segundo. Y en cambio, si la velocidad del papel es de 25, pues 5, 10, 15, esto será un segundo. Yo tengo estos dos electrocardiogramas. Este está registrado en 50 y este en 25. Voy a medir la velocidad. Bueno, como tengo el papel milimetrado,
Pues empiezo por aquí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Esto es un segundo. Como tengo más papel, voy a seguir. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Estos son 2 segundos. Como tengo más papel, voy a seguir. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Estos son 3 segundos. Y bueno, pues entonces hago aquí una rayita, una crucecita en mi papel y vuelvo de mi crucecita final a la del principio. En 3 segundos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos. Y bueno, pues 7 ciclos en 3 segundos quiere decir que 3 lo tengo que multiplicar por 20 para tener 60 segundos, pues 7 ciclos por 20, 140 ciclos por minuto. 140 ciclos por 60 segundos. Esta es la frecuencia de este electrocardiograma. Voy con el segundo. El segundo está en 25. Empiezo 5, 10, 15, 20, 25. Esto es un segundo. 5, 10, 15, 20, 25. 2 segundos. 5, 10, 15, 20, 25. 3 segundos. En 3 segundos hago una rayita. No, vamos a seguir que tengo electrocardiograma suficiente. 5, 10, 15, 20, 25. 4. 5, 10, 15, 20, 25. 5. 5, 10, 15, 20, 25. 6. Aquí lo que tengo es en 6 segundos, que habrá que multiplicarlo por 10 para tener 60 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bueno, pero este está a medias, pero sí, pero no. Ahora les explico ese detalle. 8, pues 8 por 10, 80. 80 ciclos por segundo. No, pero este no está entero, solo a medias. 7, 7 por 10, 70 ciclos por segundo. Ahora les explico cómo vamos a hacer eso de los que están a medias. Con una regla de dibujo. Con una regla de dibujo es muy facilita. Miren, apoyo la regla de dibujo sobre mi papel, que ya sé que está en este caso sobre 50, y entonces ya sé que son 5, 10, 15. 15, entre el 0 y el 15. Este toca un poquito, no lo voy a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ciclos en 15, que son 3 segundos. Hay que multiplicarlo por 20. 5 por 20, 100 ciclos por minuto. ¿Cuáles cuento y cuáles no? Fíjense, yo puedo empezar a medir donde quiera, en cualquier sitio del papel. Lo único que ocurre es que siempre les digo la misma tontería. Y es, usted mida donde quiera, yo haré lo mismo, mediré donde quiera y su valor y el mío tienen que coincidir. Entonces, si usted se esfuerza en un electrocardiograma en el que hay una arritmia rara, en empezar justo en el sitio más lento, justo en el más rápido, e incluir cierto periodo dentro de su valor, me parece muy bien, calcule la frecuencia cardíaca, pero yo haré después lo mismo. Y a lo mejor no apoyo la regla en el mismo sitio que lo ha hecho usted, y los valores tienen que ser iguales. ¿No? Y entonces, si el valor va a cambiar en función de dónde apoyo la regla, un poco antes o un poco después, no va a cambiar de 100 a 110 o de 90 a 100, va a cambiar de 100 a 200. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es calcular la frecuencia mínima en el sitio, apoyando la regla en el sitio que me dé el valor más bajo, y la frecuencia máxima, apoyando la regla en el sitio que me dé el valor más alto, e indicar que la frecuencia cardíaca es variable entre 100 y 200, con un valor medio de 150. Si yo apoyo donde quiera, me va a dar entre 100 y 200. No me puede dar menos de 100 y no me puede dar más de 200. Y el valor medio entre 100 y 200 será 150. De tal manera que apoyo la regla, empiezo donde yo quiero. La segunda regla o la segunda forma correcta de hacer esto es, si el primer complejo está cortado, lo cuento. Si el último complejo está cortado, no lo cuento. No puedo contar dos que están cortados, que están a medias. Solamente el primero. En este caso concreto, aquí ven que hemos empezado aquí porque es aquí donde empieza el papel, yo lo haría un poco más sencillo. Yo desplazaría la regla de tal manera que comenzase a contar aquí. No está cortado el complejo. Si empiezo a contar aquí, llego hasta el final, no está cortado. Si el final quedase cortado, sí que lo incluyo. Al final voy a tener una frecuencia aproximada de 100 latidos por minuto porque veo que es más o menos regular.
Arriba en 50 milímetros por segundo, abajo en 25. Arriba lo voy a hacer a mano. Empiezo aquí porque me parece bien, hago una pequeña crucecita con un lápiz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Esto es un segundo. Vamos a seguir. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Hago una crucecita. No hay más papel. En 2 segundos yo tengo 1, 2, 3 y 4 ciclos. 2 hay que multiplicarlo por 30 para tener 60 segundos, pues 4 ciclos por 30 son 120 ciclos por minuto. 120 ciclos en 60 segundos. Y bueno, está bien, porque además es muy regular. Pero tengan en cuenta que si solo mido en 2 segundos o si solo mido en un segundo, hay veces que puedo incluir más que errores, variaciones importantes de la frecuencia en ese segundo preciso. El de 25, como ven, va bastante más rápido el electrocardiograma. Puedo hacerlo a mano, 5, 10, 15, pero verán, vamos a hacerlo con la regla. Apoyo en la regla, voy a empezar a contar aquí y entonces en 25 milímetros por segundo, 3 segundos son 7 centímetros y medio, 6 segundos son 15. Con lo cual, desde el 0 hasta el 15 son 6 segundos. Bueno, pero vamos a hacerlo en 7 y medio. Bueno, pues en 7 y medio. Del 0 al 7 y medio son 3 segundos. Al 7 y medio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero justo aquí, del 0 al 7 y medio, tengo dos complejos que los he partido por la mitad. Este no entra entero en el 7 y medio y este empieza casi en la R. No he pillado el complejo entero en 7 y medio. Con lo cual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no voy a contar en medio del principio y en medio del final, con lo cual son 7. 7 ciclos, como estoy en 3 segundos, hay que multiplicarlo por 20 para tener 60 segundos, pues 7 por 20, 140 latidos por minuto. Claro, realmente siempre hablamos de latidos por minuto cuando lo correcto es que estamos hablando, o deberíamos hablar, de ciclos eléctricos por minuto. No necesariamente cada una de estas actividades eléctricas se corresponde con un latido cardíaco, prácticamente siempre sí, pero en algunas ocasiones y en algunas excepciones no. Entonces, normalmente hablamos de latidos por minuto, pero tengan en cuenta, no cambien la forma de hablar ni de escribir, pero tengan en cuenta que en el electrocardiograma lo que miden es la frecuencia eléctrica, no necesariamente de latidos. En este caso, si en lugar de calcularlo en 3 segundos, que son 7 y medio, lo calculo sobre 15, en 15, como este ya cae dentro, aunque este esté a medias, que sí que lo voy a contar, fíjense que en 3 segundos voy a tener 15 ciclos, en 6 segundos voy a tener 15 ciclos, 6 lo tengo que multiplicar por 10 para tener 60 segundos, un minuto, con lo cual 15 también lo multiplico por 10 y me da 150 ciclos por minuto, latidos por minuto. Como ven, pequeñas variaciones de dónde apoyo la regla, si empiezo a mitad de uno, si empiezo con uno ya comenzado, si este lo cuento, si este no lo cuento, me pueden dar pequeñas variaciones de frecuencia. Cuando el electrocardiograma es relativamente frecuente, la variación es pequeña. Cuando el electrocardiograma incluye arritmias importantes, la variación puede ser grande y medimos la frecuencia mínima, en tales casos, la frecuencia máxima, indicamos ambos valores y la media. En este caso, bueno, es que si mido esto es 140, si mido esto es 150, entre 140 y 150 con una frecuencia media de 145. Bueno, vale, lo puede expresar así, es absolutamente correcto, pero esa variación es tan pequeña que la mayoría de las veces nos quedamos con uno de los valores, el que usted haya calculado primero, y nos olvidamos de la otra variación. Con esto consideramos frecuencias cardíacas normales. Perros, sobre todo perros grandes, entre 60 y 140. Grandes es a partir de 30 a 35 kilos de peso. Perros normales, medianos, más de 7-8 kilos de peso y menos de 35. Entre 60 y 160. Ven que la frecuencia mínima es la misma y en cambio la máxima es un poquito mayor.
En perros grandotes no los dejamos pasar de 140 latidos por minuto. Si pasan, consideramos que es una taquicardia. En perros medianos y grandes los dejamos llegar hasta 160 y solo consideramos que es una taquicardia si pasan de 160. En los perros pequeños los dejamos ir de 70 a 180. Fíjense que si baja de 70, el perro pequeño, menos de 6-7 kilos, ya consideramos que es una frecuencia demasiado baja para ese tamaño de perro. Y en cambio, en la frecuencia máxima le dejamos llegar hasta 180. No vamos a considerar una taquicardia hasta que pasa de 180. Hay una pequeña diferencia en valores en los intervalos normales en función del tamaño del perro. En el caso de que sea un cachorro, la variación es todavía mayor. No lo dejamos bajar de 70, como a los perros pequeños, pero lo dejamos llegar hasta 120 antes de considerar que es una taquicardia. Claro, aquí tienen ustedes que hacer una tabla mental aproximada. No es lo mismo un cachorro de Yorkshire Terrier de 1 mes y medio de edad, que puede estar en 220, incluso les diría que 240 es admisible, y no es el valor de cachorro igual que un cachorro de mastín español que pesa 20 y tantos kilos y que tiene 5 meses de edad. Entonces, cuanto más pequeño y más joven es el perro, menos le dejo bajar, no le dejaré bajar de 70 nunca, y en cambio le dejo subir hasta 220, incluso en algunos casos 240. Por el contrario, cuando el cachorro es grandote de tamaño y la edad sigue siendo cachorro, pero no es tan cachorrito, pues no le dejo subir hasta los 220, que ya lo consideraría una taquicardia. En el caso de los gatos, nadie sabe muy bien cuál es la frecuencia cardíaca normal de un gato. ¿Por qué? Porque los gatos son muy sensibles al estímulo simpático. Venir a la clínica, se estresan, están esperando, entran, les colocas electrodos, los mojas, registras en el electrocardiograma y un gato se pone 210, 220, 240 latidos por minuto prácticamente siempre. Si me encuentro frecuencias bajas, incluso si es un gato bueno y se lo toma con calma, casi siempre es que ocurre algo. No es normal que un gato en la clínica esté en 120 o en 140 latidos por minuto. Lo que ocurre es que algunas veces el gato le van a poder medir la frecuencia cardíaca en casa, en reposo, varias veces al día, varios días seguidos. El gato se va acostumbrando a que sus propietarios en su casa le tomen la frecuencia cardíaca y entonces sí que encontramos gatos que nos dicen que en casa están en 110, en 120, en 140 latidos por minuto. Pero en la clínica normalmente esperen siempre que los gatos estén en 200 latidos por minuto, incluso un poco más, de manera que no es fácil determinar que hay una taquicardia, salvo que sea ectópica, de origen en los ventrículos o de origen en las aurículas, pero si se trata de un ritmo de origen en el nódulo sinusal, es difícil determinar que hay una taquicardia en la clínica porque hasta 240 lo vamos a considerar normal. En los gatos este estímulo simpático lo vemos en los análisis de sangre. La glucosa está disparada en muchas ocasiones, los glóbulos blancos también están elevados, no disparados, pero sí elevados, y esto responde a este síndrome de estrés, a este estímulo simpático, porque el gato esté en la clínica, venga, lo trasladen, espere, pase a la consulta y simplemente le empiezas a hacer cosas. Lo exploras, le tomas sangre, le haces un electrocardiograma, etc. Así nos quedamos con que los valores normales en el caso del perro, aquí tengo una tabla también con valores normales y me incluyen variaciones en función del tamaño y en función de la edad. En la frecuencia cardíaca normal es de 70 a 160. Insisto en que en los grandotes lo vamos a dejar desde 60, que sería normal, hasta 140. Si los perros son de raza pequeña es menor de 180. Si son cachorros es menor de 220. Esto hay que interpretarlo con una cierta flexibilidad, con un cierto criterio en función del tamaño, de la edad y también de la condición, de la situación del paciente, el nivel de estrés que consideramos que tiene cada paciente de forma individual en la clínica. En el caso de los gatos, lo mismo, de 120 a 160 como valores mínimos. Es muy raro que tengan estos valores en la clínica y desde luego si bajan es una frecuencia demasiado baja para un gato. Y en cambio en la clínica podemos tener 200, 220, incluso 240
con bastante frecuencia y en la mayoría de los pacientes sin que necesariamente indique un problema cardíaco ni una enfermedad cardíaca, sino que sencillamente es la respuesta cardíaca al impulso, a la descarga simpática que se produce en los gatos cuando vienen a la clínica. Con esto hemos visto la forma de medir la frecuencia de una manera muy sencilla, no tiene ninguna dificultad, hay que hacerlo varias veces. Una regla nos va a ayudar y también hay algunos sistemas y dispositivos de ayuda que los vamos a ver en el siguiente video para hacerlo todo un poquito más rápido y un poquito más fácil. Les veo en el siguiente video.